Imagina que firmas un contrato. En papel todo parece perfecto, pero ¿y si ese sí quiero que has puesto no fue del todo libre? Mm, ¿Qué pasa si te equivocaste en algo fundamental, te presionaron hasta acorralarte o, peor aún, te la colaron con un engaño? uf. Hoy nos sumergimos en un análisis fascinante del derecho colombiano que explora justo eso, los vicios del consentimiento. Nuestra misión es entender cuándo un acuerdo que parece blindado se puede venir abajo porque la voluntad de alguien estaba, digamos, averiada. Sí. Y para ello vamos a conocer a los tres grandes protagonistas de esta historia, el error, la fuerza y el dolo. Exacto. Y lo más interesante es que esto no va de proteger a la gente de hacer malos negocios, Claro, si haces una mala inversión, mala suerte. como un límite correctivo a la autonomía privada. Vale, La gran pregunta que vamos a intentar responder es, ¿dónde traza la ley la línea entre una mala decisión y un consentimiento que nace ya viciado? de acuerdo. Pues vamos a desglosar esa línea. Antes de meternos en los vicios, el documento insiste mucho en la base de todo, el consentimiento. Suena obvio, pero ¿qué es exactamente para el derecho? Es el pilar maestro de cualquier acuerdo. Se define como la coincidencia de voluntades que son libres, conscientes e informadas. Pero aquí viene lo crucial. A ver, Cuando uno de estos vicios aparece, no es que la voluntad desaparezca por completo. No es un interruptor de on-off, ¿sabes? entiendo. Lo que ocurre es que la desnaturaliza, la deja cojar. Coja. Me gusta esa imagen. ¿Y qué significa que un contrato nazca cojo? Pues significa que no es nulo de raíz, como si nunca hubiera existido. Es lo que se conoce como nulidad relativa. Vale. Piensa que el contrato ha nacido con una pierna rota. No está muerto, pero necesita que un médico, un juez, lo arregle. Y solo el paciente, la persona afectada, puede ir al médico a quejarse. Exacto. Y si no va al médico en un plazo determinado, la lesión se queda así para siempre. El contrato se convalida. Entendido. Es una protección a la carta, solo para el que ha sufrido el daño. Vale, empecemos con el primer vicio, el error. A primera vista suena a una simple equivocación, a meter la pata. Sí, pero no vale cualquier metedura de pata. Aquí es donde el derecho se pone muy fino, porque hay un punto clave. La ley no está para proteger la torpeza. Ah, bien. Todo eso. Y se refiere sobre todo al error de hecho. Por ejemplo, ¿crees que estás comprando una parcela para construir la casa de tus sueños? Y resulta que no se puede edificar. Exacto. Eso es un error sobre las calidades esenciales del objeto. O un caso más radical. Firmas un contrato de alquiler pensando que es de compraventa. Ahí el error es sobre la naturaleza misma del negocio. Pero, ¿qué pasa si el error fue por mi propia negligencia? Si no leí bien la letra pequeña, si no pregunté lo obvio, ¿la ley me protege igual? Ahí has dado en el clavo. La ley distingue entre un error excusable y uno inexcusable. ¿Y cuál es la diferencia? Si una persona razonablemente cuidadosa, en tu misma situación, no hubiera cometido ese error, el tuyo se considera inexcusable. Y bueno, te quedas con el contrato. La ley te dice espabila. En el fondo sí. Vaya, o sea que la ley te protege de un engaño, pero no de ti mismo si no has hecho los deberes. Es una línea muy fina, ¿no? Muy fina. Exige un mínimo de diligencia. Si un constructor profesional compra un terreno sin revisar el plan urbanístico, es casi imposible que un juez le compre la excusa del error. Claro, no tendría sentido. Por eso, quien alega un error tiene una batalla cuesta arriba. Debe probar que existió, que fue grave y que fue la razón principal para firmar. No es un camino de rosas. Vale, el error es un fallo de percepción, un problema que está en tu cabeza. Pero, ¿qué pasa cuando el problema no es tu percepción, sino que alguien te está empujando a firmar? Uf, Ahí supongo que entramos en un terreno mucho más oscuro, el de la fuerza. correcto. Aquí ya no hablamos de una voluntad equivocada, sino de una voluntad doblegada. La fuerza es una presión externa, una coacción, que te provoca un temor grave e injusto y que te lleva a firmar algo que no quieres. La violencia, vaya. Puede ser física, que es el caso de película de llevarte la mano para que firmes a la fuerza. Algo muy raro. Lo más común será la presión psicológica, la amenaza. Sin duda. La fuerza moral. La amenaza seria del tipo, o firmas esto o tu familia sufrirá las consecuencias. Ya. Para que esta presión anule el consentimiento, tiene que cumplir 4 requisitos muy estrictos. Ser grave, capaz de intimidar a una persona normal. Injusta. Injusta, porque amenazar con demandarte si no pagas una deuda es una presión,
pero es justa. Tercero, determinante, es decir, que firmaste por eso y no por otra cosa. Y por último, actual o inminente. No una amenaza vaga para dentro de 10 años. Exacto. O sea que las dificultades económicas o la presión social de tienes que vender no suelen contar como fuerza a nivel legal. Por lo general no, tiene que ser mucho más directo y grave. Y esto nos lleva a una figura que a mí me parece fascinante. El temor reverencial. Suene algo de una novela del siglo XIX, pero me da que es increíblemente actual. ¿Hablamos del miedo a defraudar al jefe o a tu padre? Precisamente, es el temor que nace del respeto o la subordinación. Y la regla general es que ese miedo por sí solo no anula el contrato. ¿Ah, no? No, el miedo a decepcionar a tu superior no es causa suficiente. Un momento, eso me cuesta creerlo. En la práctica, la presión de un jefe puede ser brutal, aunque no haya una amenaza directa con pistola en la mesa. Ya, lo sé. ¿De verdad la ley es tan fría en ese aspecto y no lo considera coacción? Es fría, pero con matices. Solo se consideraría vicio si esa figura de autoridad abusa de su posición y transforma ese respeto en una amenaza injusta y directa. Ah, vale. Por ejemplo, si un superior te dice: o firmas este documento que te perjudica, o me encargaré personalmente de que tu carrera aquí se acabe. Ahí la cosa cambia. Claro, ahí ya no estamos hablando de respeto, estamos hablando de coacción pura y dura. Vale, la línea está en el abuso de poder explícito, en entendido. Y con esto llegamos al tercer vicio, que el propio análisis califica como el más reprochable, El peor, sí. el dolo, el engaño con todas las letras, la mala fe. Así es montar un engaño con toda la intención para que la otra persona pique y firme. El dolo requiere 3 elementos: una conducta engañosa, que puede ser una mentira o toda una puesta en escena; La intención de engañar, el animus decipiandi, como dicen los juristas, ¿sí? Y que ese engaño sea la causa directa de que firmaras. No es un error en el que caes tú solo, es un error al que te empujan. y el texto habla de algo muy sutil, el dolo por silencio. Callarse algo puede ser un engaño. Y tanto que puede serlo. Ocultar información puede ser dolo, pero no siempre. Lo es cuando tienes el deber legal o contractual de informar. Cuando hay obligación de hablar. Exacto. Esto es crucial cuando hay una asimetría de conocimiento brutal entre las partes. Imagina un experto financiero que le vende un producto complejísimo a un jubilado sin explicarle los riesgos ocultos. Su silencio es doloso. El ejemplo clásico. Vendo mi coche de segunda mano sabiendo que el motor está a punto de reventar y me callo como una tumba. Eso sería dolo por omisión. Es un ejemplo de libro. Ocultar un defecto tan determinante es un caso claro. Y aquí el análisis hace una distinción muy útil entre dolo principal y dolo incidental. A ver. Dolo principal suena a que el engaño es el centro de todo. Exacto. Dolo principal es si te vendo un coche diciendo que es eléctrico y en realidad es de gasolina. Tú nunca habrías comprado ese coche. Imposible. Ese engaño es tan grave que anula el contrato por completo. En cambio, el dolo incidental es diferente. Entiendo. Sería si me dices que el coche tiene 20.000 kilómetros y en realidad tiene 50.000. Quizá lo habría comprado igual. Pero no por el mismo precio. Desde luego habría pagado mucho menos por él. Es así. Lo has clavado. Ese engaño no anula el contrato, porque no fue determinante para la decisión de comprar, pero sí influyó en las condiciones. En ese caso, el contrato sigue en pie, pero me tienes que indemnizar por el perjuicio que me has causado. Y supongo que, como en todo lo anterior, probar la intención de engañar debe ser complicadísimo. Es una de las pruebas más difíciles en derecho civil. El dolo no se presume, nunca. Hay que demostrarlo. ¿Y cómo se hace? Pues casi siempre se hace a través de pistas, de pruebas indirectas, reconstruyendo el comportamiento del que engañó, para demostrar que no fue un simple error, sino un plan. Entonces, pongamos todo esto en práctica. Un juez finalmente determina que sí, que hubo un error esencial, una fuerza irresistible o un dolo determinante. ¿Qué pasa entonces? ¿Se pulsa un botón y el contrato desaparece? Es casi como pulsar un botón de reseteo. La consecuencia es la nulidad relativa de la que hablábamos. La parte afectada va al juez y si éste le da la razón, el efecto es retroactivo. Hacia atrás. Sí, las cosas deben volver a su estado anterior. Es lo que se llama restituciones mutuas. Si compraste una casa bajo amenaza, devuelves la casa y te devuelven el dinero. Se intenta borrar la operación. Y además de ese reseteo,
¿Hay alguna otra consecuencia, sobre todo si ha habido mala fe? Sí, y es importante. En los casos de fuerza o dolo, que son actos ilícitos, la víctima no solo tiene derecho a que se deshaga el negocio. ¿Sino también a una indemnización? Exacto, a reclamar una indemnización por todos los daños y perjuicios que le hayan causado. El análisis es muy pragmático en este punto. Los jueces miran todo con lupa. Me imagino. Por eso, la gran lección para empresas y profesionales es la prevención. Dar información clara, no jugar con los desequilibrios de conocimiento y documentar bien cómo se llega al acuerdo. El texto lo resume en una frase que es oro puro. A ver. Dice, en vicios la prueba manda. En resumen, que ese sí que ponemos en un contrato es un universo en sí mismo. El consentimiento, que es el corazón de cualquier acuerdo, puede estar enfermo. Por un error fundamental, y que no sea culpa tuya. Por una fuerza grave e injusta que te doblega. O por un dolo, un engaño que te lleva a firmar. Son salvavidas legales, pero de uso excepcional. Exacto. No son una excusa para la imprudencia ni una vía de escape para un negocio que ha salido mal. Son un remedio extremo para proteger la libertad real de decidir cuando ha sido atacada seriamente. Entendido. Y el documento cierra con una reflexión que es casi una advertencia para cualquiera que esté en el mundo de los negocios. A ver, dispara. Dice así. La voluntad libre es el activo más caro del negocio jurídico. Viciarla sale costoso. Probarlo aún más. Es demoledora, te deja pensando y nos deja con una pregunta final. Para la próxima vez que estemos ante un acuerdo importante, sea grande o pequeño, ¿qué estamos haciendo para asegurarnos de que el consentimiento que damos o que recibimos es tan real y está tan protegido como el dinero, el bien o el servicio que estamos intercambiando?